Estamos listas. Perfecto, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y también a todos los colegas que el día de hoy se suman a este encuentro que vamos a tener con los colegas del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, donde trataremos un tema por demás interesante. Tendremos este conversatorio, los efectos de la COVID-19 en los derechos comunicativos y a la información de las mujeres. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda y pues les agradece que estén el día de hoy enlazados en este espacio que tenemos tanto en el Facebook Live, transmitiendo en vivo para todos los seguidores de la página de la MIC, como también a todos los colegas que se suman de otras organizaciones, universidad, grupos feministas que hoy estarán siguiendo este conversatorio. Y la dinámica que tendremos para aquellos que no están familiarizados con nuestros webinars daremos la presentación de nuestra moderación. El día de hoy nos acompaña la doctora Aimé Vega Montiel, quien además de ser una gran colega, amiga de nuestra organización, fue prácticamente presidenta de la misma. Ahí estaremos leyendo en unos minutos más su semblanza y su trayectoria para que puedan ubicarla, quienes no estén familiarizados con la MIC. Y para aquellos que pues están siguiendo su trayectoria, seguramente les parecerá por demás conocido el gran trabajo que ha emprendido en este tipo de temáticas. Ella estará moderando el webinar. Les recuerdo, vamos a tener una exposición por cada una de los y los participantes que estarán en este conversatorio y al final del mismo vamos a tener la interacción dentro de tanto en el chat como en el espacio del Facebook Live y asimismo también en interacción uno a uno. Sin más, yo me voy a permitir presentar a la doctora Aimé Vega. Si me permiten, voy a poner parte de su semblanza y aquí la van a poder ver en unos segundos en pantalla para que conozcan su trayectoria. La doctora Aimé Vega es comunicóloga feminista, doctora y máster en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, perdón, que va apareciendo aquí un letrero, si nos permite nada más que nos está bloqueando. Perdón, decíamos, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, acreedora del Premio Universidad Nacional de Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Sociales en el año 2013 y ganadora de la medalla Alfonso Caso del UNAM también en su momento. Ella se ha desempeñado también en algunos cargos. Nada más déjenme quitar aquí el letrero que nos está apareciendo de admisión de personas. Es investigadora y coordinadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, especialista en derechos humanos de las mujeres, medios y comunicación y tecnologías de información. Cuenta entre sus publicaciones con libros, artículos científicos y ensayos periodísticos y forma parte de comités científicos y editoriales de instituciones nacionales e internacionales. Es profesora de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, como les decíamos, en el periodo 2005-2007, en donde actualmente también coordina el grupo de investigación de género y comunicación. Actualmente es vicepresidenta del International Association for Media Communication Research, la IAMCR, desde el periodo 2012 hasta el 2020. Es presidenta de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAC, por sus siglas en inglés, iniciativa lanzada por la UNESCO y por más de 500 organizaciones a nivel internacional en el año 2013. Es coordinadora de la Red Internacional de Universidades UNESCO, UNITWIN, en género, medios y tecnologías de información y comunicación, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Fue presidenta también de la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres a Comunicar, a la que recientemente le fue aprobada su solicitud por parte del Instituto Federal de Telecomunicación para operar la que será la primera radio feminista en el país, Violeta Radio. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU, Mujeres México,
presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del INMujeres Ciudad de México de 2015 a 2017, integrante del grupo de mujeres líderes en la radiodifusión y las telecomunicaciones conectadas. Su trabajo académico se ha caracterizado por incidir a nivel político en el marco nacional e internacional. En México, en el contexto de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del 2014, presentó una propuesta al Senado dirigida a transversalizar dicha ley con perspectiva de género. 9 de los artículos que la integraban fueron aprobados, lo que deriva en la promoción de la igualdad de género en distintas materias de legislación. En el marco internacional, en el 2018 más bien pudo incidir en la Comisión of Status of Women de la ONU, que tuvo como tema examen género y comunicación, logrando que las conclusiones acordadas incluyeran recomendaciones en esta materia. En julio del 2018 también participó en el informe periódico del Gobierno de México ante el CEDAW con un informe sombra y participación in situ, logrando que las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW a dicho gobierno incluyeran mandatos que vinculan a medios de comunicación y nuevas tecnologías en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En la región europea formó parte del grupo de expertas del Consejo de Europa, conformado entre 2016 y 2017, encargado también de elaborar las recomendaciones en igualdad de género por el sector audiovisual europeo, que fue aprobada recientemente. Como pueden ver, una larga trayectoria, un nivel de incidencia y liderazgo muy fuerte en estas temáticas, y por ello para nosotros, miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, es un verdadero honor que hoy Aimee retome los micrófonos para poder llevar este conversatorio que tiene lugar a partir precisamente de la situación actual que estamos viviendo y que mucho nos orilla a estar reflexionando sobre ello. Aimee, te cedemos los micrófonos para que puedas llevar el coloquio en todo momento. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias al doctor Jorge Alberto Hidalgo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y quien, debo decir, ha sido definitivamente un aliado de la agenda de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres en estos sectores. Debo señalar además que, bueno, hace algunas semanas Jorge me invitó a organizar un conversatorio que entiendo inaugura los conversatorios de la AMIC en el marco de esta contingencia sanitaria. Y bueno, pues como especialistas en estos temas nos pareció definitivamente fundamental iluminar el análisis de esta contingencia en el marco de los sectores de la comunicación y la información. Yo les doy la bienvenida a nombre del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM. Somos un grupo de especialistas en temas de derechos humanos en materia de comunicación e información desde la perspectiva de género feminista. Somos un grupo de universitarias y universitarios y debo decir que, bueno, detrás de este esfuerzo hay muchas mentes y muchas manos trabajando. Desde luego, nuestro agradecimiento a la MIC. Y bueno, aprovecho, digo, independientemente de que en unos momentos haga yo la introducción el experto que nos acompañan esta tarde, pues darles la bienvenida desde luego y expresarles mi gratitud a Lucía Lagunes, a Patricia Olamendi, Carolina Pacheco y a Toby Miller por sumarse a este esfuerzo. Les pediría, no sé si ya las tienen abiertas, pero si no, que nuestras y nuestro ponente abran por favor sus cámaras para que la audiencia les identifique. Bueno, nuestro planteamiento tiene como base esta emergencia sanitaria que ha tenido efectos negativos que hemos venido documentando a lo largo de estos meses en distintas materias vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en nuestro país y a nivel internacional. Y en este contexto, los sectores de comunicación e información, o más bien sus derechos humanos vinculados con las materias de comunicación e información, no son desde luego la excepción. En estas semanas, de la mano con el laboratorio y con colegas como la propia Lucía, como Carolina, con Toby Miller y con Patricia Olamendi, hemos identificado algunas de las áreas críticas que se han agudizado durante esta contingencia sanitaria y que incluyen, por ejemplo, la invisibilidad en las agendas informativas de voces de mujeres expertas en temas relacionados con la pandemia,
tales como las voces de mujeres científicas, economistas y médicas. Empezamos a ver algunos de los primeros reportes elaborados por feministas en varios países del mundo que nos dan cuenta de esta invisibilidad o de esta marginación de las agendas informativas con un sesgo estructural. Es decir, aunque en México es muy evidente esta ausencia en los medios de comunicación informativos de voces expertas de mujeres, esto no es exclusivo del marco nacional, sino vamos a ver, como nos lo explicarán nuestras colegas, que hay una estructura que abona en esta desigualdad y que este problema está manifiesto en todo el mundo. Otro problema que identificamos es la desinformación y las noticias falsas con efectos destructivos en la salud de las mujeres. Asimismo, desde luego el riesgo que han tenido que enfrentar las mujeres periodistas, quienes han estado en la primera línea de riesgo como reporteras de la pandemia, situación que además se ha visto agudizada por la desacreditación e intimidación que han tenido que enfrentar por parte de actores públicos y privados que se sienten amenazados por su búsqueda de transparencia e información. Otra área problemática está vinculada con la falta de un enfoque de género en la producción de datos oficiales sobre la COVID-19, con serias implicaciones para los derechos de las mujeres en su acceso a la información. También la ciberviolencia, el uso de la inteligencia artificial como herramientas de vigilancia ciudadana para combatir la pandemia y otros desafíos digitales han aumentado durante esta crisis. Finalmente, las corporaciones masculinas de medios y nuevas tecnologías están resultando ser las principales beneficiarias de esta crisis, con efectos muy severos para las mujeres y las niñas. Todos estos problemas enfatizan desde nuestra perspectiva la relevancia que tiene y la vigencia que continúa teniendo la Plataforma de Acción de Beijing, publicada en 1995, y en particular la sección J, titulada Mujeres y Medios de Comunicación. En este marco es urgente que los gobiernos del mundo, el sistema de Naciones Unidas, desde luego integrantes de la comunidad académica, profesionales y organizaciones de la sociedad civil, impulsen y garanticen que el derecho humano de las mujeres a comunicar no sea diluido en el marco y con la excusa de marcar como prioridad exclusiva la atención a esta crisis sanitaria. Con el objetivo de analizar estos desafíos, la AMIC, de la mano del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM, hemos organizado este conversatorio que reúne especialistas en las áreas identificadas. El objetivo de este diálogo es identificar las claves de una agenda para combatir los efectos de la COVID en los derechos humanos de las mujeres, donde la comunicación y la información estén al centro. Para este análisis, tenemos el honor de contar con la participación de 4 voces expertas en las áreas problemáticas. Me da mucho gusto dar la bienvenida a colegas y aliadas con quienes hemos impulsado iniciativas vinculadas con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en México y a nivel internacional. Quiero darles la bienvenida a Lucía Lagunes, a Carolina Pacheco, a Patricia Olamendiz y a Toby Miller. Voy a hacer eso, una brevísima reseña curricular de cada una, aunque debo señalar que sus currículums ocupan cientos de páginas en distintos sitios web. Lucía Lagunes es una periodista feminista y socióloga mexicana especializada en periodismo de género, derechos humanos, salud, trabajo e infancia. Es directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que lo sabemos, CIMAC ha sido la organización que ha encabezado la defensa de los derechos humanos de las mujeres periodistas, no solo a nivel nacional, sino con un reconocimiento regional e internacional. Es cofundadora de la Red Nacional de Periodistas e impulsora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Es integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, Lucía. Carolina Pacheco es comunicóloga feminista, está realizando su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Carolina es especialista en ciberviolencia, coordina el área, o ha coordinado, perdón, el área de monitoreo y opinión pública de Libertad de Información México, LIMAC, integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, así como de la International Association for Media and Communication Research, la IMCR, y de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAC.
Patricia Olamendi es doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Universitario de Puebla. Ha sido integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los temas de discriminación en la ley y en la práctica contra las mujeres. Es coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La conocemos, la Convención Belém do Pará, de la Organización de los Estados Americanos. Tiene una amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en nuestro país y a nivel internacional. Y una de las iniciativas más recientes que ha impulsado la doctora Patricia Olamendi es la red Nosotras Tenemos Otros Datos. Su libro más reciente es Feminicidio en México. Y Toby Miller, él es un científico social interdisciplinario, especialista en estudios culturales e industrias de comunicación. Su trabajo de investigación incluye feminismo, ciudadanía, política cultural, raza, trabajo, violencia, deportes y en los años recientes ha documentado los efectos adversos de las nuevas tecnologías en el medio ambiente. Ha sido profesor emérito de la Universidad de California, Riverside, de la Universidad de Nueva York y la Murdoch University, entre otras. Actualmente es profesor de la Cátedra Stuart Hall en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa. Cuenta entre sus publicaciones con más de 30, o supongo que ya van como 40 libros, y el más reciente es The Persistence of Violence. Muy bien, les damos la bienvenida a ustedes. Y la dinámica va a consistir en que cada panelista va a contar con 10 minutos para plantear sus ideas principales y después de ello daremos paso a las intervenciones de la audiencia con el fin de motivar el diálogo que esperamos. Bueno, en primer lugar, me gustaría mucho, Lucía Lagunes, que nos compartieras tu análisis en relación al primer problema que identificábamos en esta agenda detonada por la pandemia COVID. ¿Qué sucede en el marco del trabajo periodístico que realizan las mujeres en los sectores de información? Nos gustaría saber tu análisis en relación a la marginación de mujeres expertas en estas agendas informativas, así como los riesgos de mujeres periodistas en la cobertura informativa de la pandemia. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a la MIC por la invitación y por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Me gustaría empezar diciendo efectivamente que el gremio periodístico venía ya de un proceso de pauperización. Tenemos 2 años prácticamente de una crisis financiera dentro de los medios de comunicación mexicanos que ha agudizado las condiciones ya de por sí lamentables, las condiciones laborales de trabajo que se tiene en el gremio. Y precisamente en este momento, en el COVID, estas condiciones se agudizaron terriblemente. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo traduzco? Tiene que ver con despidos de personas, periodistas, fotógrafos, de toda la cadena de producción informativa, digamos, en los medios de comunicación. En esta semana, solo para poner un ejemplo, el periódico Reforma ha despedido a 30 personas de la Ciudad de México, precisamente como una acción inmediata para abatir la crisis que están enfrentando, la crisis financiera que están enfrentando los medios de comunicación. Y el Heraldo de México es otro medio que en la Ciudad de México también ha recurrido al despido masivo de periodistas. Pero estos no son los únicos, sino a lo largo y ancho de nuestro país ha habido este tipo de despidos o esta negociación con el personal para que se queden con un salario mucho menor. Estamos hablando de que en promedio las y los periodistas han perdido el 70% de su ingreso salarial en el rubro de esta pandemia. Otro de los temas tiene que ver precisamente con las violencias que ya se enfrentaban desde antes de la pandemia y que por desgracia estas no se ausentaron. Voy a poner la presentación, si me permiten, para que podamos ir compartiendo esto con ustedes. Muy bien, ahora lo voy a poner.
Acá ya se ve, ¿verdad, Aimee? Ya lo estamos mirando todo el mundo. Así es, Eh, Lucía, muy bien. ¿Qué es lo que hemos encontrado y qué es una de las cosas que quisiera compartir con todas ustedes en estos días? Es que en 90 días de la pandemia, desde CIMAC hemos documentado 107 casos de agresiones contra mujeres periodistas. ¿Qué quiero decir también? Que no ha habido un solo día en que una periodista no haya sido agredida. Y eso me parece que sigue siendo el tema nodal de lo que ocurre en nuestro país en materia de democracia y de derechos humanos. Tenemos prácticamente 2 décadas en que México es reconocido a nivel mundial como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, y esta pandemia también se ha vuelto un espacio de atentados para la labor periodística de las mujeres. Solo las reporteras que cubren los efectos o, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, la fuente de COVID, 33 han sido asesinadas, han sido violentadas en este proceso de la cobertura. En términos generales, estamos hablando de que en 74 compañeras periodistas que cubren información general han sido violentadas, y en el mundo digital tenemos 23 agresiones registradas. 20 de ellas de reporteras que están cubriendo información digital, y 3 de ellas que están haciendo una cobertura especializada en el tema de COVID. Este es digamos, una pantalla en 4 cuadrantes que nos va indicando del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, tenemos las ciudades, las principales ciudades en las cuales están las agresiones contra las periodistas, pero también enfrente tenemos quiénes son sus agresores. Y lo que se vuelve a confirmar desde que hemos hecho el registro de las agresiones contra periodistas es que son funcionarios públicos quienes suelen agredir a las periodistas, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. En cualquiera de los 3 órdenes de gobierno encontramos que son los funcionarios quienes agreden a las periodistas. Y tenemos aquí cuáles son los atentados a la libertad de expresión, qué acciones hacen estas personas para impedir el trabajo de las periodistas. Y aquí me quiero detener en el primer bloque, que es el bloqueo de información. ¿Qué significa esto en términos? Esta es una palabra que usamos mucho en el medio informativo. Nos bloquean, nos impiden acceder a la información, incluso acceder al espacio de las conferencias eh, de prensa que son públicas y cualquier medio podría entrar. Sin embargo, lo que hemos ido descubriendo de manera preocupante es que especialmente en estos últimos 2 años, esta práctica de bloquear la información, o sea, negarte el acceso a la información, es una recurrente que se está dando. Y como ustedes saben, en CIMAC una de las metodologías que utilizamos es que estas agresiones las vamos catalogando en el tipo de violencias que marca la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y qué encontramos? La violencia psicológica sigue siendo una de las principales tipos de violencia a la cual se recurre y que se traduce en amenazas, en campañas de difamación, en intimidaciones que suelen ocurrir por parte de estos funcionarios públicos. Esta primera parte que acabo de hablar tiene que ver con las periodistas que están haciendo cobertura en el marco de COVID. Y aquí tenemos el otro, digamos, explicación o la otra radiografía de lo que está ocurriendo con las periodistas que están haciendo una cobertura general, y que volvemos a encontrar los mismos patrones, es decir, los mismos funcionarios que están agrediendo o intimidando. Estamos volviendo a encontrar en primer lugar el bloqueo de información, etcétera, las amenazas y desgraciadamente el asesinato, el feminicidio de nuestra compañera María Elena marca también estas violencias con las que estamos enfrentando. Eh, Hay otra parte de la pandemia que vale la pena señalar y poder colocar en la luz pública, que tiene que ver precisamente con las condiciones de la doble jornada de trabajo que tenemos las periodistas en este momento.
y que, digamos, no es solo en este momento, sino que ha sido parte de nuestra historia por el simple hecho de ser mujeres y en esta distribución inequitativa y desigual que se ha hecho en el ámbito social de las tareas del hogar. Eh, ¿Qué reflejan muchas periodistas? Es un elevado nivel de estrés, precisamente porque la demanda del trabajo periodístico está y tener que compatibilizar la vida cotidiana, ya sea en el cuidado de las hijas e hijos, pero también de padres y madres que están en condiciones de enfermedades crónicas, se ha vuelto una condición muy compleja para las periodistas, pero si a esto le agregamos lo que yo decía al principio, es decir, la caída del ingreso de estos hogares que son encabezados por las mujeres periodistas, el nivel de estrés que están viviendo es altísimo y las empresas periodísticas, por desgracia, no asumen ninguna responsabilidad con estas periodistas para garantizar que tengan mejores condiciones de empleo. Esto, por eso yo decía al principio, la pandemia lo que viene es agudizar ya las condiciones de pauperización que se están viviendo en el gremio periodístico, donde ahora se ven enfrentadas a una baja importante del ingreso que antes percibían antes de la pandemia, ya sea porque disminuyó o prácticamente cerró todo el mercado publicitario. Y una de las vías de ingreso de muchas periodistas, especialmente al interior del país, es a través de la Comisión de Publicidad por la venta de esta para los medios de comunicación. Y esta es una trampa que suelen tener los medios de comunicación para justificar los bajos salarios que tienen o incluso el no tener que percibir un salario a cambio de porcentajes más amplios de publicidad. Y otro elemento que fue señalado incluso por López Gatell en una de las conferencias es el número de periodistas que no tienen ningún acceso a los servicios de salud. Él señaló de manera rápida de 22,000 personas dedicadas al periodismo en nuestro país que no tienen ninguna atención médica, ningún servicio médico. De estas condiciones estamos hablando cuando hablamos de la pauperización del ingreso y de las condiciones laborales de las periodistas. No sé cómo voy de tiempo, Aimee, pero Continúa, adelante. Quisiera agregar a esta situación de la violencia contra las mujeres periodistas los resultados rápidamente preliminares de un observatorio que hemos hecho precisamente sobre COVID y el lugar que ocupan las mujeres como fuentes de información. Ya lo decía Aimee hace unos minutos, no es exclusivo de México, sino es un problema estructural de de esta desigualdad que enfrentamos las mujeres para ser sujetas de la noticia, pero también actoras de la información. Solamente para señalar rápidamente lo que el Proyecto Global de Medios ha encontrado en su más reciente monitoreo es que 3 de cada 10 personas que son consultadas como voces, no sé por qué se movió, perdón, como voces de la opinión pública, perdón, 3 de cada 10 noticias en las cuales aparece una persona contando su experiencia personal, o como se le denomina también opinión popular, son mujeres. Pero cuando hablamos de las voces que tienen un reconocimiento de expertas, esta tendencia se cae y encontramos 1 de cada 10 a nivel mundial que está reportando en los medios de comunicación en una calidad de expertas. ¿Qué está pasando en estos momentos en esta pandemia? Un corte que yo les señalaba preliminar. Hemos revisado hasta ahora, hemos analizado 277 noticias en 53 medios de comunicación. ¿Qué hemos encontrado? Las mujeres aparecen solo en el 2.1 de las noticias que hablan sobre el COVID. Pareciera que no existimos ni tenemos aportes para poder hablar en esta situación. Los temas en los que aparecemos es violencia, movimientos sociales y salud. Y
como verán, que me parece también parte de este análisis que tiene que ver con las violencias y los obstáculos que enfrentan las mujeres periodistas para desarrollarse en este medio como profesionales. Es quien está escribiendo las notas sobre COVID. Y aquí vemos una enorme diferencia que si analizamos los resultados del monitoreo mundial de medios, encontramos que es la misma tendencia de exclusión de las mujeres periodistas de los temas de cobertura trascendentes, y en este caso por la coyuntura que se está enfocando en el mundo que tiene que ver con la pandemia sanitaria. Los voceros, ¿quiénes están hablando? Ya decíamos los hombres. Tiene que ver con el primer círculo de poder de este país, el Ejecutivo Federal. Las mujeres del gabinete se encuentran en aquellos temas que ha clasificado el medio periodístico como los temas de mujeres, aquellos donde creen que solamente las mujeres del gabinete tienen que hablar cuando así lo requiere la coyuntura. Los temas de violencia, el heroísmo personal del personal médico y enfermeras, como excepciones, ha sido una de las tendencias también en este proceso de cobertura del COVID, y me parece trascendente que la mayoría de las notas que hablan sobre la condición social de las mujeres, sobre la desigualdad de las mujeres, no son notas donde los medios de comunicación tengan un interés especial, es decir, no son parte de la agenda de la investigación periodística, son notas que son resultados de eventos, de boletines de prensa o declaraciones de algún alto nivel. Y de esto te habla de que dentro de la agenda de investigación periodística no se está trascendiendo a la simple declaración o a la cobertura de un hecho noticioso, y no se está haciendo una investigación mucho más profunda de los efectos que tiene la pandemia en la vida de las mujeres en nuestro país. Y por ejemplo, quisiera detener, porque como bien lo señala el observatorio, el tema de violencia ha sido uno de los temas que mayor cobertura ha tenido, pero no es un tema de investigación, es un tema en el que se suele contraponer las declaraciones del presidente o del gabinete con la sociedad civil en un juego de contrapunteo y no de investigación de lo que ocurre con las mujeres en concreto, ni de lo que tendría que estar discutiendo la sociedad para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres periodistas y de las mujeres en general. Estas son algunas de las portadas de algunas de las notas que podemos encontrar en estos días en los medios de comunicación, y me quiero detener en esta. Es el mismo evento con dos enfoques editoriales completamente distintos. No importa cuántas mujeres estuvieron en esta conferencia de prensa, en esta mesa, como decíamos, es una vía por la cual las noticias que abordan la desigualdad de las mujeres llegan a los medios de comunicación, sino que el centro de la información puede ser el canciller, como si él fuera el actor principal en este debate, y no lo que en ese momento se estaba planteando, que era precisamente los impactos brutales en la vida de las mujeres, y uno de estos impactos tenía que ver precisamente con la violencia hacia las mujeres en la región. Otro de los temas que vamos encontrando es mostrar notas como, yo decía, como excepciones, pero también como notas curiosas, notas de color, como le llamamos en el argot periodístico. Estas mujeres rarámuris que ahora se han dedicado a la elaboración de cubrebocas y que esta empresa va a distribuir en los vuelos como una medida de sanidad. En fin, los retratos, hablar del personal médico desde el sacrificio ha sido una parte que ha explotado mucho los medios de comunicación, y quiero cerrar con estas dos imágenes que yo compartía hace un momento. Si bien uno de los temas que más ha ido ocupando espacio en los medios de comunicación es la violencia contra las mujeres, está en una lógica de contrapunteo entre el movimiento feminista como si fuera enemigo
del gobierno federal, en concreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiterar esta confrontación es parte del juego que hoy está colocado en los medios de comunicación y que no necesariamente abona a explicar precisamente la trascendencia de lo que implica la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, quisiera señalar, decir que además hoy enfrentamos un enorme riesgo para la protección y la vida de las mujeres periodistas y también de las defensoras. Ustedes saben que hay una iniciativa en el Congreso que está evaluando el posible desaparición de fideicomisos a nivel global. Y uno de los fideicomisos que está en riesgo tiene que ver con el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Si este fideicomiso desaparece, les quiero decir que el mecanismo de protección no tendrá recursos para garantizar la vida y la integridad de 1,300 personas que están hoy bajo su cobijo por las amenazas que han enfrentado en sus municipios, en sus entidades federativas, que incluso han sido amenazas de muerte. Y por desgracia, como nunca antes, hoy el mecanismo de protección tiene en su haber atentados contra personas que están protegidas en este mecanismo y el asesinato de periodistas que estaban protegidas por este mecanismo. De este tamaño es la gravedad de la propuesta que ha hecho la fracción parlamentaria de Morena y que pone el costo de la crisis financiera en la vida y la integridad de las víctimas, que en ningún momento tendría que estar colocado ahí. El mandato y si la creación del mecanismo surge es precisamente por la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida y la integridad de quienes ejercen el periodismo y quienes defienden derechos humanos en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Apreciamos el esfuerzo que hizo CIMAC, que hiciste tú, desde luego, de construir toda esta información para compartirla el día de hoy. Son datos muy importantes y desde luego estaremos atentas a la presentación del informe una vez que lo tengan listo. Me parece fundamental esto que señalas al final, y es el riesgo que existe de la desaparición del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La cifra que nos das es alarmante. 1,300 personas están recibiendo en este momento mecanismos o están bajo el cobijo del mecanismo de protección. Y aquí debemos recordar, como lo hemos enfatizado a lo largo de toda la pandemia, que los mandatos internacionales y la propia Constitución establecen que los derechos humanos no están sujetos a suspensión. Es decir, aún en el marco de una contingencia tan grave como la que estamos enfrentando, justamente la obligación de los estados es la de fortalecer la protección de la vida, de los derechos humanos de la población y en particular, bueno, de las mujeres periodistas. Te agradecemos, insisto, apreciamos mucho tu presentación y espero que en una segunda ronda tengamos la oportunidad de discutirla. Es el turno ahora de Carolina Pacheco Luna. Carolina, lo decíamos, ella es especialista en violencia en el territorio digital, violencia contra las mujeres y las niñas en el terreno digital, y es de esto de lo que ella nos va a hablar a continuación, cómo se han incrementado los distintos tipos de violencia en el ámbito digital contra mujeres, niñas y niños también. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Me siento muy agradecida por compartir este espacio. Gracias a Blamik por la invitación y a nombre del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM, pues yo les doy la bienvenida. Yo les voy a hablar y exponer sobre la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas durante la contingencia sanitaria. Voy a poner la presentación. Y bueno, pues desglosé esta ponencia rápidamente en 5 puntos. Vámonos directo. El primero es precisamente que hay más violencia doméstica durante el COVID. El mes pasado, cuando el señor presidente habló
del indicador de llamadas reales relacionadas con violencia doméstica, muchas feministas disentimos. Dijimos no. La violencia contra las mujeres es una constante en este país y sostenemos que durante la pandemia la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Así lo evidencia una serie de acciones bajo el hashtag Nosotras tenemos otros datos. El indicador ya mencionado de llamadas reales relacionadas con la violencia doméstica incluye a muchas víctimas, no incluye a muchas víctimas por amenazas, por miedo, por marginación informativa o tecnológica, así como otras formas de violencia contra las mujeres, incluidas la ciberviolencia, también conocida como violencia digital. Ay, me adelanté, perdón. Así no, sí. Bueno. Si nosotros observamos esta gráfica, podemos ver que en las búsquedas de Google, que es la línea roja, está acompañada por la línea azul. La línea azul tiene que ver con la violencia digital. Las mujeres estamos aprendiendo a identificar las violencias y bueno, esta búsqueda nos habla de que estamos buscando en Internet qué significa esto. También habla de violencia contra las mujeres y violencia de género. Violencia contra las mujeres, la línea amarilla y la línea verde. Entonces, hay un interés por saber qué es lo que está pasando para empezar con la violencia digital, cómo la nombramos, por ejemplo, si es ciberviolencia, si es violencia virtual, hay varios tipos, violencia online también se habla de este tipo. Bueno, pero en realidad nos referimos a que el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, que hace tiempo habíamos pensado que era emancipadora y liberadora para las mujeres, también trajo consigo otra pandemia, un continuum de violencia contra las mujeres en línea y fuera de línea. Estas violencias se entrecruzan, se mezclan y se alimentan en todas direcciones. Punto número 2. De este modo, tenemos que la ciberviolencia forma parte de la violencia estructural contra las mujeres. En un estudio de elaboración propia, hemos ubicado que en miles de historias del hashtag MeToo encontramos un 30% que incluyeron experiencias de ciberviolencia contra las mujeres. Las redes sociodigitales son la vía para contactar mujeres. Los agresores buscan información de las víctimas, también se llama stalking. Les envían contenido e insinuaciones sexuales como acoso. Les mandan mensajes ofensivos cuando se niegan a ir, a recibir las fotos que les están mandando, a citarse en algún lugar, ¿no? También llegan a recibir no solamente acoso individual, sino mobbing, así como de grupos. Hay casos de violencia directa. En esas experiencias encontramos violaciones, abuso sexual y trata, donde ellas son fotografiadas, grabadas y sus imágenes son difundidas sin que ellas lo supieran. La difusión se realiza en chat privados, en grupos semiprivados, en comunidades completas e incluso en sitios de pornografía. Bueno, aquí también este sería un tipo de abuso de explotación sexual basada en imágenes. El 85% de los agresores en línea en esta experiencia del hashtag MeToo son hombres. Y eso es muy importante. Entre estos hombres, pues encontramos jefes, profesores, dueños de medios, de agencias de publicidad, coordinadores, editores, y también encontramos exnovios, novios, amigos, compañeros de trabajo conocidos, y un 15% de personas que son desconocidas. Bueno, la violencia digital o ciberviolencia no es un tipo de violencia, es una modalidad. Es la forma, es el modo en el cual el ciberespacio es el escenario donde se perpetran las violencias psicológica, sexual, económica y patrimonial que agrava el daño y sufrimiento de las mujeres y niñas porque las redes permiten, el internet permite el anonimato de las personas, porque son inmediatas, por la asequibilidad que tenemos a dispositivos y contenidos privados, por la amplia difusión y rastreo de la información, por la temporalidad del material que se distribuye, por la imposibilidad de eliminar el contenido de manera definitiva, por la complejidad de la comunicación a la que estamos llegando y la forma en la que se modifica en la interacción un conjunto de información que una vez pública no vuelve a ser nunca privada. La ciberviolencia, violencia digital, también tiene un subregistro, es decir, pertenece a estas cifras negras que no están registradas, que apenas estamos documentando, que apenas estamos reconociendo, identificando. Y bueno, este subregistro atraviesa la tecnología. Y bueno, para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nombrar esta violencia? Este subregistro tendría que hablar con
tendría que ver con violencia no identificada. También con violencia normalizada, cuando decimos, ¿a poco esto es violencia? Esto no es violencia. Con violencia que no hemos podido denunciar porque las autoridades han sido omisas en la aplicación de leyes, incluso de leyes que ya existen. No estamos, muchas veces no estamos buscando otro tipo de leyes, sino las que ya existen. Bueno, aquí podemos ver los datos del INEGI, que son los últimos estadísticos que tenemos al respecto, y vemos que en México han sido afectadas por este tipo de violencias hasta el 2017 9 millones de mujeres en 12 meses, es decir, en un año. Principalmente son adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años las que sufren este tipo de violencia. Y bueno, aquí podemos ver en este cuadro los principales tipos de violencia que están experimentando las mujeres. Y entonces, ¿cuáles son los más... Perdón, es que tengo que mover la barrita. Ya. ¿Cuáles son los más comunes? Pues los mensajes ofensivos para las mujeres, que es la línea morada. También tenemos el contacto mediante identidades falsas. Otra forma es para las mujeres, las insinuaciones o propuestas sexuales. Eso es súper común. El acoso sexual en línea y también recibir contenido sexual. ¿Cuántas veces no han recibido imágenes de penes sin ni siquiera un aviso? Y bueno, tenemos otros tipos ahí. También. Ok. Bueno, la ciberviolencia durante la pandemia está asociada a un incremento y bueno, estos son datos que no tenemos desglosados por sexo, pero que nos permiten darnos una idea de cómo está afectando a las mujeres. Tenemos un 14% en los índices de incremento en los índices de delitos en el ciberespacio y un 73% en el tráfico de pornografía infantil. Esto es muy, muy grave, como veremos adelante. Entre las amenazas que afectan a las mujeres están la vulneración de la seguridad de la información, robo de datos, suplantación de identidad, el acceso no autorizado a sus cuentas. Y bueno, las condiciones de la pandemia también son muy propicias para recrudecer la ciberviolencia. Los adultos tienen más tiempo libre y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasan muchas más horas en Internet. Durante la pandemia no hay seguridad digital. Bueno, esta es una cita de Celia Carrion de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y lo que ella está precisamente afirmando es que durante esta temporada los pedófilos y las redes de trata pasan más horas que nunca rastreando a usuarios de Internet que buscan niños y niñas para pedirles packs. El PAX es, recuerden, el conjunto de prácticas sexuales que hoy atraviesan la tecnología, videos o fotografías que les piden a estos niños y niños. El punto 4 precisamente es el aumento de consumo de porno niñas. En México hubo un incremento de las búsquedas de porno infantil y sexo con adolescentes de un 117% solo en marzo. Según el colectivo No se metan con nuestras hijas, México ocupa el primer lugar como emisor de pornografía y el segundo lugar como productor y distribución de este material. Y bueno, la Fiscalía General de la República ha detectado más de 12.300 cuentas de Internet y videos que exhiben niñas, niños explotados sexualmente. Y Google Instant indica que la fuerza de la pornografía en el mundo se expresa en 25 millones de páginas. Esto tiene ganancias billonarias, no millonarias, billonarias. Aquí podemos ver en este otro estadístico cómo Pornhub también incrementó de manera global sus contenidos pornográficos, el consumo de estos contenidos durante la pandemia. Aquí lo vemos, precisamente es marzo, cuando vemos uno de los grandes picos que se mantiene de manera constante alrededor del 20%. Y aquí un tema súper, súper extraño, bueno, que nos llamó mucho la atención, al laboratorio le llamó mucho la atención, fue precisamente que hubo un Pornhub temático y su tema fue la cuarentena. Y ellos dicen así como un gran logro de mercadotecnia que ellos declaran. Hubo más de 18 millones de búsquedas que contienen corona, 1.4 millones que contienen COVID y 11 millones que contienen cuarentena. Se han subido más de 1.100 videos temáticos de coronavirus a Pornhub y muchos se han visto más de 1 millón de veces. Los videos temáticos de cuarentena suman más de 9.200. Ahí podemos ver
el gran alcance. Por supuesto, México no se puede quedar atrás. Aquí tenemos que el consumo de Pornhub también se ha incrementado y lo vemos de manera que llega hasta el 40, 35%, 30%. Es una alza significativa. Ahora, aquí hay hay que hacer una distinción. Tenemos búsquedas de Google durante la pandemia y en la línea azul tenemos porno infantil y vemos cómo se mantiene de manera constante, aunque tiene algunos picos, principalmente a inicios de año, antes de marzo, pero cómo se mantiene también mucho más arriba esta línea amarilla, que es el porno niñas. Principalmente lo que se están consumiendo son cuerpos de niñas. Y bueno, el último punto tendría que ver con Zoom Booming y otros casos. Y ya sabemos que en estos momentos estamos mucho tiempo en Internet por la academia, por la escuela, por el trabajo, por el entretenimiento. Y una de las plataformas a las que les hemos dado acceso es precisamente Zoom. Esta que estamos utilizando hoy, por cierto. Y bueno, ha tenido problemas en la configuración de su código y el acceso para controlar la autonomía de las cámaras y micrófonos de las computadoras, especialmente de usuarios de iOS, y también con el ingreso de desconocidos a las juntas. Ahorita estábamos pensando en que esperemos, ¿no?, que nadie ingrese y ponga videos sexuales, como le pasó precisamente aquí al ejemplo que traigo de ONU Mujeres y el Pacto Global y Centra RS, que les pusieron un video precisamente con material de explotación sexual infantil. Y bueno, está este fenómeno que se ha denominado como Zoom Booming. Hay otros tipos de violencia que se han detectado. Por ejemplo, en Facebook, las cuentas de mujeres feministas también fueron hackeadas para solicitar fotos de senos y realizar una supuesta campaña. Y también la senadora Malu Micher padeció esta violencia en medios cuando su cámara la encendió por error y su torso desnudo fue difundido en línea. Incluso, pues como nos los contaba Lucia, se hicieron notas sobre este tema que de verdad no tendría que tener ninguna relevancia. Y bueno, pues a manera de conclusión podemos decir que en este momento de la pandemia, pues este tema de la ciberviolencia, violencia digital, tiene que llevarnos a una reflexión y acciones necesarias para, pues esto, registrar, reconocer, identificar la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos mujeres y niñas en el espacio online. Incluso el Estado de México tiene un programa de protección y acceso de justicia en casos de violencia digital. Habría que atender a ello y replicarlo porque da acompañamiento a víctimas. Y decir que la violencia también incluye a redes operadas por una triada patriarcal. Criminales, empresarios y agentes del Estado son parte de este tipo de violencia que se ejerce, porque no se trata de un problema que se entienda ni se agote en la experiencia individual o de un agresor. Y pues en México tenemos un marco legal muy robusto que debe aplicarse. Eso sería todo. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por tu extraordinario trabajo. Sabemos además que desde el laboratorio trabajaste en tiempo récord para la construcción de esta información casi en tiempo real. Y bueno, retomo dos aspectos de tu presentación, o varios. Uno que me parece muy importante enfatizar, y es que la violencia digital es una modalidad, es decir, un escenario donde se perpetra un continuo de la violencia contra las mujeres en los tipos que han sido ya enlistados desde la presentación de Lucía Lagunes. Por otro lado, y que se vincula con la siguiente participación, vinculada con el subregistro de la violencia digital, ¿no? Y esto que señalas, como al no haber una pedagogía que nos permita identificar como usuarias qué es la ciberviolencia, entonces también hay un subregistro de estas agresiones. Desde luego, lo que señalas en relación al marco jurídico, que efectivamente, bueno, eso sabemos, se han impulsado mecanismos que en realidad no están siendo operativos en la práctica, no están ayudando, no están facilitando a las víctimas su acceso a la justicia, pero que ya de suyo, como puntualizabas ahora al final, con el marco normativo vigente, contamos con mecanismos para poder acceder a la justicia en los casos de ciberviolencia. Y finalmente, bueno, esto que me parece terrible, ¿no? El incremento en la circulación de la pornografía, en particular la pornografía infantil,
Desde el laboratorio les adelantamos, muy pronto estaremos generando, esperemos, datos que nos permitan ir al fondo de este análisis. Pero bueno, por lo pronto, Carolina Pacheco, nuestro reconocimiento y gratitud por tu trabajo. Yes. A continuación, insistía yo vinculado con este problema, que es la falta de generación de datos por parte de los gobiernos sobre los efectos de la pandemia en las mujeres y las niñas y su afectación al derecho a la información. Le pido a la doctora Patricia Olamendi que nos comparta su análisis. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Extraordinarias participaciones de Lucía y Carolina que nos dejan ver un panorama muy complejo y yo diría es una nueva forma de violencia, efectivamente una modalidad de violencia de la cual tiene que ocuparse el Estado y que vulnera y sigue vulnerando nuestros derechos humanos. Yo quisiera hacer un brevísimo recorrido de estos derechos porque siempre es importante tenerlo en mente. Dice Norberto Bobbio que aquellos que consideran que el secreto es necesario para el ejercicio de poder son esencialmente partidarios de gobiernos autoritarios. Efectivamente, la opacidad agrede y violenta los derechos humanos de las personas. El derecho a la información se ve vulnerado, ya que siendo un mecanismo de contrapeso en los sistemas democráticos, esta opacidad debilita ese mecanismo de contrapeso. En nuestro país ha sido complejo lograr una normatividad como la que tenemos en cuanto a la libertad de expresión, los derechos políticos y el derecho a la información. Ha sido complejo porque ha sido parte de las luchas por la democracia en nuestro país, que finalmente tenemos un marco normativo y también, ¿por qué no decirlo?, ha sido también como consecuencia de una presión internacional con respecto a la ausencia de libertades en nuestro país. ¿Cómo no recordar la primera reforma política que trae como consecuencia los primeros cambios constitucionales para garantizar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información? Y es precisamente en 2002 cuando vamos a tener una ley muy amplia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que va a cristalizar finalmente parte de la normatividad internacional para que las personas en México podamos hacer uso de este derecho. Principios fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. La información en posesión del Estado es pública y debe ser pública. La protección de los datos personales, la necesaria transparencia en la función pública y en el ejercicio público, la entrega de información sin condicionantes, porque también es un derecho la búsqueda y la solicitud de información. Esto que estaba en el mundo desde 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los 60, en los pactos de derechos civiles y políticos, y en el sistema interamericano, finalmente México lo concreta en otra reforma constitucional en el 2007, donde se dan incorporaciones a los artículos 6, 7 y 8 constitucionales para garantizar este derecho a la información, la libertad de expresión y las protecciones necesarias para ejercer esa libertad. Pongo esto de panorama porque desde el inicio del COVID, lo que hemos vivido y lo que nos han señalado los mecanismos internacionales, sobre todo el sistema de protección de Naciones Unidas y el sistema interamericano, es insistir en que el derecho a la información de las personas es fundamental en esta etapa. Es parte de esos derechos humanos y que debe de estar la información
precisa y actualizada, el acceso a los servicios y el avance o respuesta del brote de la COVID-19. Pero hay temas que toca de manera particular el sistema de protección a los derechos humanos, de los cuales Lucía nos manifestaba su preocupación. Dicen los mecanismos de derechos humanos que medidas o ataques contra periodistas, contra trabajadores de la salud, limita la comunicación efectiva y socava la confianza en el gobierno. Pero, por supuesto, el Estado no cumple con la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión y de información. Tomo esto porque me parece toral. Esas conferencias mañaneras que da nuestro presidente de la República, donde comunicadores, medios de comunicación son acusados de pertenecer a un bloque opositor, pues socava sin duda alguna nuestros derechos. Habría que hacer un planteamiento mucho más fuerte para ese caso. Y bueno, los atentados hacia periodistas, medios de comunicación y por supuesto la amenaza de desaparecer uno de los pocos mecanismos que es la protección a periodistas. Quisiera ahora ir más al caso de las mujeres y sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y sobre todo a la información. Los derechos políticos son también derechos humanos. Lo hemos insistido de una u otra manera. Pero en el caso particular de las mujeres ha sido complejo el acceso a esos derechos. Es, por lo tanto, menester señalar que las dos convenciones que contienen los derechos humanos de las mujeres, la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la CEDAW y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, Belén do Pará, contienen normativas muy claras sobre esos derechos, sobre todo en los casos en que la vida de las mujeres está en riesgo, en el derecho a la salud, en la toma de decisiones, en la participación política y, por supuesto, participar en los asuntos públicos. Va más allá, incluso en sus recomendaciones generales. En el caso de la transparencia sobre lo que sucede en materia de violencia hacia las mujeres, que ha suscitado muchas controversias del movimiento feminista con el ciudadano presidente López Obrador, pues hay que señalar que hay disposiciones muy concretas, muy particulares, como son la recomendación 33 de acceso a la justicia de la CEDAW y el artículo 8 de la Convención de Belén do Pará, que mandatan a que el Estado reúna, publique información acerca de la incidencia de violencia, mantenga estadísticas claras, pero también le dé a las mujeres la oportunidad de conocer y acceder a sus derechos. Quisiera referirme a esto porque me parece significativo lo que hemos estado viviendo en México. Y quisiera referirme porque, y lo voy a hacer con ejemplos. México forma sistemas de información, INEGI. Ustedes saben que el INEGI, hasta antes de 1995, no tenía información desagregada por sexo. Tuvo que haber una petición para que existieran los llamados
indicadores sobre mujeres y hombres. Es decir, no sabíamos del número de trabajadores, cuántas éramos trabajadoras y cuántos éramos trabajadores. Es decir, contrario a lo que se pensaba en las disposiciones internacionales, hubo que insistir para que el INEGI desagregara la información por sexo. Hoy tenemos información en diferentes campos por sexo, más producto de una presión para que esa información existiera que el cumplimiento de una obligación legal de las autoridades. Lo mismo pasa con violencia. Tenemos una encuesta, la ENDIRE, sobre las dinámicas de las relaciones familiares en el hogar, que nos da cuenta de la problemática que viven las mujeres a lo largo de su vida en materia de violencia. Sin embargo, si en este momento, como lo ha solicitado el comité de CEDAW, quisiéramos saber cuántas mujeres han denunciado un delito de violencia, no es posible tenerlo. ¿Cuántas de esas denuncias han sido carpetas de investigación? La información es limitada. ¿Cuántas de esas denuncias han logrado una sentencia favorable para la mujer? Es prácticamente imposible acceder a ellos. ¿Cuántas de esas sentencias tuvieron reparación del daño? Casi no es posible contar con esa información. Es decir, el derecho a la información de temas cruciales de violencia contra las mujeres ha sido opaco, limitado y, por supuesto, violatorio de nuestros derechos constitucionales. Esto ha motivado muchas de las confrontaciones vigentes. Cuando inicia la pandemia, el confinamiento de las mujeres genera nuevas llamadas, cientos, miles, millones de llamadas al 911 desde los hogares pidiendo apoyo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que el sistema de seguridad pública reporta esas llamadas. Pero cuando le decimos al sistema quién atendió esas llamadas, qué pasó con las víctimas, qué sucedió con la respuesta del Estado, hasta ahorita no lo sabemos. Cuando decimos se han incrementado estas llamadas, dicen mentirosas, no es real. Otro grave problema. No solamente no se da información, se acusa de mentiroso. El otro problema es cómo se contabiliza la información. Y se hacen un conjunto de temas para decir violencia en el hogar, no, pero fue violencia de pareja, no, pero fue violencia de niños, pero fue violencia de concubinos, pero fue violencia. Total que resulta complejo la forma como se construye la información. Daré un ejemplo que me parece de lo más significativo. Al inicio del sexenio del presidente López Obrador, teníamos en promedio 9 asesinatos de mujeres por día. Al iniciar el confinamiento por COVID, alertamos y alertó el mundo sobre la problemática de la violencia contra las mujeres, particularmente en lo relativo a la violencia física, sexual y el asesinato de mujeres. Al mes de abril de este año, de enero a abril, entre feminicidios y homicidios dolosos o asesinatos de mujeres, ha habido 1,295, lo que nos habla de en promedio 10.80. Es decir, estamos casi en 11 feminicidios por día.
Pero ¿cómo llegamos a tener esta información? El delito de feminicidio fue aprobado en el 2012. Las reformas en los estados se hicieron entre 2012 y 2014, pero ya era un delito. Sin embargo, hubo que tener un acuerdo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2018 para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema contabilizara el feminicidio. Si ustedes me preguntan cuáles son los delitos de mayor incidencia o alto impacto y entran a la cifra del Secretariado Ejecutivo, se van a topar con una realidad. No está la violación sexual. ¿Por qué no está la violación sexual siendo uno de los delitos que más afecta a la comunidad y a las víctimas? Porque sencillamente lo sacaron. Y aquí viene otro problema. Las cifras que los estados reportan al Secretariado Ejecutivo se está evidenciando a través del trabajo de investigadoras y organizaciones de mujeres que no son reales. Pongo el ejemplo muy reciente en el caso de Aguascalientes. El gobierno reporta al Secretariado Ejecutivo un feminicidio. Las organizaciones reportan 32. En el caso de Guerrero, el gobierno reporta 11 feminicidios en esta etapa de pandemia. Las organizaciones y el observatorio reportan 68. Es decir, estamos viviendo las mujeres en plena época de pandemia, con una normatividad constitucional y nacional que garantiza el derecho a la información y el acceso a la información sin poder tener información correcta, clara, específica, que permita la toma de decisiones en aspectos claves de la política pública, sobre todo en materia de seguridad y justicia. Cierro señalando que nosotras tenemos otros datos. Tiene como propósito hacer evidente toda esa información que se quiere y se procura ocultar, que se insiste en no reportar, que se piensa que con esa opacidad pueden conculcar los derechos humanos de las mujeres. Nosotras tenemos otros datos, haremos lo posible porque toda mujer conozca sus derechos, puede ejercerlo, pero sobre todo tenga el derecho a estar informada de lo que pasa, de lo que sucede y participe activamente en la toma de decisiones en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Olamendi, por tu extraordinario trabajo, tu análisis. Lo sabemos, quienes conocemos tu trabajo, has sido una de las defensoras, abogadas feministas, impulsora de los mecanismos legales, normativos y políticas con las que contamos en este país para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y desde tu expertise es que contar con el análisis acerca eso de la gravedad que representa la falta de la construcción de información relacionada con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el contexto de esta pandemia, agrava la situación de las mujeres en nuestro país. Me quedo con estos datos que nos presentas al final, que son muy significativos. Efectivamente, nosotras tenemos otros datos. Es una plataforma ciudadana que busca garantizar el derecho a la información y en particular eso, que podamos acceder a la información relacionada con las violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas en la pandemia. Este dato que nos presentaban nuestras compañeras el lunes pasado, un feminicidio reportado por el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema, mientras que las organizaciones de la sociedad civil reportan 32, expresa la gravedad del problema. Y bueno, finalmente vamos a dar paso al análisis de Toby Miller. Toby Miller es un especialista
en, eso, en la economía política de los sectores de la comunicación y la información. Toby ha dialogado desde su trabajo teórico y empírico y de incidencia también con el feminismo, y nos parece que eso, uno de los temas o de las áreas más críticas en este contexto tiene que ver con las implicaciones que tiene el hecho de que las corporaciones masculinas de comunicación y tecnología, que son las principales beneficiarias de esta pandemia, representan riesgos para los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Le pedimos a Toby entonces que se una a esta conversación y nos comparta su análisis. Adelante, Toby. Muchísimas gracias, Jaime. Y quisiera agradecer a todos, a nuestros anfitriones como a Mick y otros, a Jaime, a Jorge, a los panelistas, pero sobre todo a ustedes por su tolerancia con mis límites lingüísticos, ¿no? Al menos. Y después de estas presentaciones, estas charlas extraordinarias, por supuesto, casi imposible, ¿no? Hablar en una manera efectiva, importante. Pero lo que quisiera hacer es hablar un poco sobre la historia de los medios sociales, ¿no? Y la dominación masculina en el control de la mayoría de estos sitios y servicios. Hablar sobre las oportunidades más positivas para feministas y sus amigos, amigas, ¿no? En la lucha actual y en la lucha histórica. Y considerar también esta dinámica complicada que está, yo creo, al fondo del Internet, sobre todo, de la utopía y la distopía. Si dice distopía, Jaime, ¿está correcto? Espero. Yo te iré corrigiendo, es distopía. Gracias. La distopía y la utopía. O sea, por un lado, el cibertarianismo, la idea de una mezcla, digamos, de la idea de cibercultura con libertarianismo. Por otro lado, la realidad de autoritarianismo, capitalismo y dominación masculina de la mayoría de las redes, ¿no? Del Internet. Y quiero hacerlo dentro del contexto de un fondo, no solo este fondo del mar Mediterráneo, pero el fondo intelectual de ciudadanía cultural. Si estamos pensando en la ciudadanía, podemos pensar en la ciudadanía política, o sea, el derecho de votar y de vivir, la ciudadanía económica, el derecho de cómo sobrevivir, y el derecho cultural, ciudadanía cultural, el derecho a la idea de su identidad y de comunicar, ¿no? Y claro que en la lucha, en términos de estos tres tipos de ciudadanía, lo político, lo económico y lo cultural, el feminismo ha sido al centro de las luchas a través de, digamos, los siglos después de la Revolución Francesa, como la fecha tradicional para la idea de empezar conceptos ciudadanos modernos, ¿no? Bueno, para considerar esta cuestión que mencionó la profesora Vega Montiel de una manera muy buena, de como economía política. En el contexto de estas corporaciones bastante masculinas de comunicación del momento actual, se debe considerar el origen real del Internet, porque es un origen estadounidense y Europa del Oeste, pero sobre todo estadounidense, militar y universitario, porque el Internet fue, como saben, inventado por razones de la Guerra Fría, con la idea de evitar un ataque nuclear por la Unión Soviética en como los sistemas de comunicación estadounidense. Entonces, el sistema packet system, fue inventado un poco como las autopistas para evitar un ataque que podría condenar a la historia los sistemas de comunicación, con participación de las universidades. Y no solo en los 50, 60, 70, los orígenes clásicos, digamos, del Internet, pero en nuestros teléfonos. Supongo que la mayoría de los participantes hoy tengan los celulares smart.
casi todas las dimensiones de los celulares smart vienen desde el Pentágono, desde el establecimiento hipermasculino militar de los Estados Unidos, casi todos. Y la historia y el movimiento clásico es desde los fondos del Pentágono hacia las corporaciones sin pagar casi nada. En el caso de Apple con su iPhone o en el caso de otros servicios de medias llamadas sociales, ¿no? Se puede pensar en TikTok de China, se puede pensar en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es una parte de Facebook. Todos son corporaciones dominadas por hombres, utilizadas, ¿no? Tecnología desarrolladas con fondos del Pentágono por aplicaciones militares y las universidades grandes de los Estados Unidos. Pero también hay oportunidades. En el contexto de la crisis pandémica actual, ¿no? Tenemos oportunidades. Hay riesgos, problemas horribles que ya han explicado los otros panelistas, pero también hay posibilidades. Por ejemplo, para mostrar los problemas con el neoliberalismo como un método clave de ofrecer a la ciudadanía servicios de salud pública. Para criticar también la dominación del mercado en nuestros pensamientos sobre las posibilidades. O sea, tenemos oportunidades de ofrecer evidencia, prueba muy grande sobre, por un lado, la exclusión de las mujeres de las herramientas claves de la comunicación y también en general la desigualdad, sobre todo del género, que está desarrollada, súper desarrollada por parte del neoliberalismo, dado que fue una falta terrible mundial de neoliberalismo en términos de la salud pública en la crisis actual. Estoy pensando en Colombia, que fue el modelo de desregular salud pública en el nombre de privatización en los últimos 20 años, que fue como excelente en la opinión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Salud, todo eso, que es un desastre actual, como saben. Ok, para hablar en una manera más específica, sobre los medios llamados sociales, el género y la crisis pandémica actual. Todos nosotros tenemos o sabemos sobre las aplicaciones sobre COVID en nuestros teléfonos. Yo estoy recibiendo muchas veces mensajes del gobierno municipio de México preguntándome sobre mi edad, que es fatal, gracias, pero no, y sobre mis prácticas cotidianas. Es increíble que los gobiernos, y es un factor, una tendencia mundial, están ofreciendo aplicaciones de vigilancia de COVID-19 y nuevamente nada sobre vigilancia contra la violencia doméstica. Ya sabemos, gracias a los panelistas y también nuestro propio conocimiento, que la violencia doméstica, sexual, de hombre contra mujer, está ampliando todo el tiempo durante este periodo extraordinario. Pero no es una crisis en donde la mayoría de los gobiernos están diciendo debemos utilizar las aplicaciones telefónicas, el conocimiento que está ofrecido por Internet para mejorar nuestras cifras, para ofrecer servicios específicos a las mujeres como personas sobreviviendo de esta violencia. Segunda cosa, tenemos mucha censura de las mujeres. Por ejemplo, TikTok, muy popular en muchos países, está haciendo censura de muchos intentos de artistas feministas de utilizar el cuerpo femenino para explicar problemas de explotación, de violencia, etcétera, etcétera. Y a un nivel más económico-político, digamos, hay censura de las tecnólogas. ¿Es una palabra, Aimee, tecnóloga? Sí, tecnólogas.
las tecnólogas femeninas feministas. Hay muchas autobiografías, revelaciones, ensayos por mujeres en la Valle de Silicon Valley, sobre los intentos sistemáticos por los hombres de terminar sus carreras, de retardar sus carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un club de hombres, ¿no? Y los niños güeros y asiáticos, ¿no? Totalmente. Y es imposible como mujer con doctorado en computación, etcétera, etcétera, avanzar su carrera dado este provincialismo masculino de estas compañías. Entonces hay dos tipos de censura de mujeres, lo textual y lo profesional. Otra cosa que ya hemos escuchado durante este panel increíble hasta este momento, comunicación de mensajes violentos por hombres contra mujeres y amenazas. En el contexto de las periodistas es terrible aquí en Colombia, los países que conozco lo mejor, pero mundialmente y a través de las profesiones. Pero para ofrecer, después de esta distopía, que es real, la utopía, tenemos una variedad de cifras sobre violencia del género durante este momento a causa del Internet, a causa de otras oportunidades para mujeres de compartir sus experiencias, su capacidad de sobrevivir, ¿no? Y cifras más realísticas por parte de muchas ONG feministas a través de América Latina y otras regiones del mundo sobre la violencia doméstica, la violencia sexual, cifras más realísticas que las de los gobiernos, ¿no? También tenemos más capacidad de comunicación mujer a mujer durante la crisis, que fue el caso, por ejemplo, durante muchas dictaduras en la región, guerras, etcétera, etcétera. Ok, para finalizar, lo que necesitamos hacer, las demandas claves, que son, por supuesto, partes de las demandas importantes en términos de derechos humanos de la mujer que ya hemos oído durante esta mesa redonda. Necesitamos reforma de los propietarios y los ejecutivos de estas compañías nuevas de comunicación, desde Google hacia Facebook, desde TikTok hacia Instagram. Se debe ofrecer posiciones claves como top de estas compañías de mujeres y de sus movimientos sociales. Se debe priorizar no solo mujeres, pero mujeres a través de las clases sociales y las formaciones raciales. Porque sí se está ofreciendo, por ejemplo, en el caso hollywoodense, sí está ofreciendo posiciones claves a las mujeres de la clase élite blanca, casi el mismo resultado. Se debe insistir en acceso clave a las mujeres a través de las clases sociales y las formaciones raciales. Y se debe insistir también en el uso de las apps gubernamentales, no solo para hacer vigilancia del crecimiento, del auge de COVID-19, que importa muchísimo, pero como la fuente clave de las estadísticas de las mujeres, como sus experiencias de violencia masculina durante esta época. Tenemos un punto clave de cambio. Muchas instituciones faltan a través de la mayoría de las sociedades. Es interesante que menos en Alemania, menos en Nueva Zelanda, menos en Escocia, sociedades ricas, pero con presidentas femeninas, quienes pueden ofrecer problemas y faltas igual con éxitos, no como Bolsonaro en Brasil, no como Trump en Estados Unidos,
no como Johnson en Reino Unido. No voy a comentar sobre México. O sea, tenemos ejemplos de cómo se puede manejar la crisis de una manera humana. Debemos utilizar este momento para criticar en una manera masiva la dominación masculina de las ideas, las fantasías del neoliberalismo y ofrecer, insistir, espero que sea una palabra, pero demandar, digamos, la representación clave a los puntos top de todas las corporaciones mundiales y nacionales de los medios de comunicación para las mujeres y sus movimientos sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Toby, por guiarnos en tu análisis. Recupero estas metáforas que planteas de entrada, que son la distopía y la utopía. La distopía que te sirve para identificar los obstáculos y los problemas que se han exacerbado en el contexto de esta crisis sanitaria. También te agradecemos que nos historices el origen del Internet y que efectivamente, bueno, estamos hablando de corporaciones no inofensivas que concentran la información que nosotras generamos, que hacemos circular, pero cuando tú propones la utopía, me quedo con dos propuestas que tú señalas. Una, la importancia de que los gobiernos del mundo utilicen las potencialidades de estas aplicaciones y de las nuevas tecnologías con el fin de abrevar no solo información relacionada con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sino además, y esto lo hemos insistido a las propias autoridades, a las fiscalías en nuestro país, que es muy importante habilitar sistemas no solamente de denuncia a través de estos dispositivos digitales, sino también de seguimiento y protección a las víctimas. En otros países hay excelentes ejemplos del uso potencial de estas nuevas tecnologías para este tipo de usos y me parece que en este contexto es urgente que se implemente. Y por otro lado, cuando tú señalas la necesidad, la urgencia de que estas corporaciones garanticen el acceso y participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, efectivamente quiero aquí citar el trabajo de una organización en la que participamos algunas de nosotras en este país, Conectadas, que justamente agrupa a mujeres que están en los niveles de toma de decisión en empresas como Google, Facebook, Twitter, etcétera. Participamos mujeres que estamos en la academia, que están en el sector del periodismo y que efectivamente es importante esto que tú señalas, ¿no? Se trata de ir generando transformaciones realmente estructurales en estos sectores y garantizar el acceso y participación de las mujeres en los niveles de toma de decisión es una de las medidas más importantes. Pues bueno, les pido por favor a nuestras expertas y a Toby que abran sus cámaras. Vamos a hacer, bueno, estamos ya en realidad con muy poco tiempo para llegar al final de esta sesión, pero le voy a pedir por favor a Jorge Hidalgo, quien ha seguido la sesión en línea, que si nos comparte los comentarios y o preguntas que ha hecho la audiencia a nuestras participantes. Adelante, Jorge. Gracias, Jaime. Estamos ahorita justo recopilando algunos de los comentarios que han estado llegando a través de nuestro Facebook Live. Tenemos por aquí algunos comentarios que ya nos externalizó Daniela Sánchez. Ella dice que ahora el flamante director de comunicación social diga que se declara incompetente para dar información sobre lo declarado por AMLO respecto a las llamadas del 911. A ese nivel estamos, nadie se hace responsable. También habla acerca de que el fiscal general de la República planteó la posibilidad de quitar el tipo penal de feminicidio para facilitar también la acreditación. Estos son algunos de los que están empezando a llegar. Si quieres abrir también la sesión de preguntas y respuestas para con nuestros seguidores, tanto en la parte del Zoom, para que podamos nosotros irles asignando también, irles cediendo la palabra a sus preguntas, Amy, si quieres, en lo que se van animando a preguntar por acá, por el otro espacio. Gracias, Jorge. A ver, tenemos una pregunta de Daniela Cerva
en el canal de Facebook pregunta a Patricia Olamendi si puedes ampliar la idea de opacidad. Sí, claro. Yo creo que nos referimos precisamente a lo que está ocurriendo en el caso de las mujeres, una información precaria, sin fundamento, muchas de ellas, que no está basado en datos duros. Pongo de ejemplo lo sucedido con las llamadas al 911. Si bien se da una información en general, la verdad es que no tenemos la otra parte de la información, la respuesta del Estado frente a los llamados de auxilio contra las mujeres. Y esa manera de minimizar, ocultar, al final de cuentas, genera un ambiente negativo porque no tienes una información que te permita saber lo que está pasando en el país. Entonces, creo que eso es importante. No sé si quieren que conteste de una vez el tema de feminicidio. Sí, Pati, por favor. Bueno, sí, precisamente provocado por el fiscal Gers Manero, que al inicio del año, junto con el presidente, plantearon la necesidad de desaparecer el tipo penal de feminicidio porque no lo entienden. Es entendible que no lo entienda, tiene 90 años, algo así. Planteó esta situación, pero lo vemos en los datos oficiales como esta opinión gubernamental, y ese es el otro problema. Las opiniones gubernamentales tienden a convertirse en política pública o en acción de gobierno. En este caso, la opinión gubernamental nos lleva un dato bien interesante. De enero a abril, el sistema registró 308 feminicidios, pero homicidios dolosos, que era lo que quería el fiscal Gers Manero, fueron 987. Es decir, ahí decimos, no es cierto, y nos presenta una gráfica el secretario de Seguridad junto con el presidente y dice, vean, ya bajó el feminicidio. Pues sí, porque la gente en las fiscalías lo clasificaron entonces como homicidio doloso. Pero si sumas estos dos datos, te da una proporción donde por primera vez estamos ya prácticamente en el umbral de 11 feminicidios por día. Todo lo contrario a decir que ha disminuido la muerte violenta de mujeres. Al contrario, se está expresando y se está clasificando de otra manera. Entonces, la opinión del señor fiscal, la opinión de buena parte de funcionarios contribuye a generar esta información que es poco clara, porque si no sabes lo que significa el homicidio doloso de mujeres, te vas con la finta y entonces solo documentas feminicidio. A ese es también un ejemplo de opacidad. Muchas gracias, Pati. Nos preguntan para Carolina Pacheco, ¿qué pasa con los mecanismos propuestos por la Ley Olimpia en el contexto de la pandemia? Adelante, Carolina. Pues bueno, yo no he sido como muy férrea con este tema, como me parece que la ley, y lo hemos visto ya por análisis que está haciendo la Asociación Colectiva Luchadoras, no está dando como la respuesta esperada. Les decía, no le estoy como defendiendo del todo, o sea, yo digo sí, sanciones sí, pero que no sean penales. Bueno, hay muchos debates, ¿no? Pero me parece que es muy importante, sobre todo, hacer justicia en el sentido en el que lo quieren las víctimas. Como parte de investigación, yo he preguntado a muchas víctimas, más de 40, sobre qué tipo de sanciones les gustaría aplicar, y precisamente si tiene que ver con casos que lleven a la trata, pues ya hay una ley de trata y las sanciones son muchas más altas que la ley Olimpia. No obstante, bueno, las autoridades son las que tienen que entender que ya tenemos leyes y tenemos un marco legal muy fuerte, muy robusto, como justo la ley de trata, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad. Tenemos
bastantes leyes, tenemos la propia Constitución que protegen a las mujeres. Y bueno, la ley Olimpia habría que esperar. Les decía que Luchadoras tiene un análisis de donde hizo solicitudes de transparencia a 2 estados, donde las leyes se aprobaron en 2017 y 2018. Y bueno, en estos estados se han visto pocos resultados. Es menos del 5% lo que han beneficiado de procesos en y me parece muy importante que el Estado resuelva a partir de los propios mecanismos de justicia que ya existen. Muchas gracias. Sí, gracias, Caro. Hay otra pregunta y esta la dirijo a Lucía Lagunes, que también ha estado involucrada en estos procesos. Mediante algún mecanismo internacional como CEDAW, ¿se le puede exigir al gobierno mexicano que atienda el asunto de feminicidio tanto en la capital como en los estados, o se puede hacer vía la Constitución? Gracias por el conversatorio. Lucía. Muchas gracias, Jaime. Bueno, creo que hay mecanismos efectivamente, no solamente a través de el Comité de Expertas de la CEDAW, está el propio el EPU, que es el examen periódico universal, en el cual también puede presentarse la situación de violencia contra las mujeres, y hay diferentes relatorías. Está precisamente la relatora especial de violencia contra las mujeres, es decir, hay instancias incluso a nivel nacional que se podría presentar, precisamente se podría recurrir para hacer llegar la demanda de acción del gobierno mexicano para atender el asunto de feminicidio. Y hay recomendaciones concretas, ya las decía Patricia Olamendi hace un momento. El Comité de Expertas de la CEDAW ha mandatado en diferentes periodos de revisión del Estado mexicano la importancia de tomar acciones claras para poder efectivamente disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay otras iniciativas que se han anunciado con bombo y platillo, como Spotlight, que tiene supuestamente la intención también de trabajar incluso a nivel municipal, y creo que lo que queda es hacer un seguimiento ciudadano mucho más puntual para hacer la exigencia en todos los niveles. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Dirijo la siguiente pregunta a Toby Miller. Toby, nos preguntan cuáles consideramos que son las consecuencias de las agendas. Voy a ampliarlo aquí a los gobiernos porque bien planteabas tú, este es un problema estructural, no solamente lo estamos padeciendo en México, en torno a la asignación de profesiones para mujeres y para hombres. Adelante, Toby. Gracias por esta pregunta muy difícil. Cuando estamos considerando el estatus de, por ejemplo, CEDAW, ¿no? Y otros intentos en la dirección de leyes internacionales para garantizar protección de los derechos humanos, siempre hay problemas a causa de la prioridad dada a, ¿no?, los sistemas nacionales de la ley, ¿no? Hay muchos informes cada año a la Organización Internacional del Trabajo o las Naciones Unidas. Son buenas, son importantes como responsabilidades gubernamentales, pero no necesariamente ofrecen una imagen real, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, en este contexto, la mayoría de las corporaciones transnacionales que dominan el sector llamado de medios sociales son de los Estados Unidos, ¿no? Como Twitter, como Instagram, como Facebook, o algunos son corporaciones asiáticas, como en el caso de TikTok. Y es muy difícil establecer legalmente la responsabilidad en cada territorio legal nacional del Estado, también con
otras compañías internacionales como Amazon o Netflix, pero se puede insistir con sus gobiernos nacionales y de los municipios de hacer intervenciones. ¿Por qué? Porque muchas de estas corporaciones tienen beneficios locales. En el caso de Netflix, por ejemplo, en muchos países reciben oportunidades políticas financieras por los gobiernos para filmar en su territorio, ¿no? Y el intercambio, como parte de eso, debe ser participación local, y participación local no solo en términos de ciudadanos nacionales, pero a través de las mujeres y a través también de minorías raciales, ¿no? Es una cosa muy importante. También se debe decir a compañías como Twitter o Facebook que no están en una manera auténtica, ¿no?, controlando, ¿no?, los posts misoginistas, las amenazas de atacar a las mujeres, las trans, los gays, etcétera, etcétera. Que no se puede continuar en nuestro territorio sin considerar de una manera real nuestras realidades en la tierra nuestra y con participación local. O sea, por un lado, estas compañías tienen una mirada mundial, pero necesitan apoyo gubernamental y necesitan también participación comercial local. Y se puede ofrecer estos puntos para fortalecer los derechos de consumidores, ciudadanas, etc. Gracias. Muchas gracias, Toby. Y muy importante esto que planteas a nivel de la regulación. Efectivamente, se puede avanzar vía las empresas que le contratan publicidad a estas grandes plataformas digitales con el objetivo de efectivamente garantizar que los derechos humanos de las mujeres y las niñas estén asegurados en el territorio digital. Una pregunta de Rebeca Padilla, y hola Rebeca, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, felicita esta sesión por actualizar sobre una problemática muy sensible que debemos atender. Y ella pregunta si podríamos ampliar nuestra perspectiva sobre la necesidad de una alfabetización mediática digital con perspectiva de género desde la educación formal. Esa pregunta la voy a contestar yo, Rebeca. Y es, bueno, formamos parte, varias integrantes de esta sesión, de la red de universidades UNESCO UniTwin en género, medios y nuevas tecnologías, y justamente el primer problema que identificamos desde nuestra constitución en el año 2016 fue la ausencia de una formación en perspectiva de género a estudiantes de carreras de comunicación, periodismo, nuevas tecnologías, temas afines, etcétera. Con el objetivo de subsanar esa ausencia, nos dimos a la tarea primero de realizar un mapeo en 10 países con el objetivo de identificar herramientas pedagógicas utilizadas en las universidades y en particular en estas carreras. Y a partir de ahí diseñamos una propuesta curricular, un sílabus que debo anunciar, bueno, fue publicado recientemente en inglés y estamos por publicar la versión en español con la agencia de la UNESCO en México. Y el objetivo es efectivamente facilitar no solamente a quienes enseñamos en las universidades, sino también, por ejemplo, y lo digo en el caso de periodistas como Lucía Lagunes y su organización, que hacen un trabajo muy importante de formación de periodistas en perspectiva de género. El objetivo es facilitar herramientas y rutas de formación en los distintos aspectos de la agenda de género y comunicación, algunos de los cuales han sido discutidos en esta sesión. Entonces, definitivamente pensamos que el ámbito de la formación, de la educación, tiene que ser atendido y estamos en esta tarea. Bueno, estamos viendo que nos encontramos ya a 5 minutos de las 8 de la noche. Siguen llegando preguntas. He visto que Patricia Olamendi muy amablemente está respondiendo algunas de esas dudas relacionadas con el delito de feminicidio, el informe intermedio del gobierno mexicano ante la CEDAW.
Y antes de finalizar, hago aquí una pregunta que transfiero a Lucía Lagunes. Nos dicen, quisiera que nos enfatizaran sobre la responsabilidad legal y social de los medios con el uso de la información y las llamadas líneas editoriales en el caso de las televisoras que son una concesión, y sobre el uso de imágenes y lenguaje amarillista, sexista, donde se justifican donde se justifican diciendo que eso es lo que la gente quiere ver. Y ella, que se llama Daniela Sánchez, pone el ejemplo del feminicidio terrible de Ingrid Escamilla. Lucía, ¿quieres comentar? Sí, claro, muchas gracias. Y gracias por la pregunta. Esta es una discusión que existe hace varios años. Y tiene, desde mi punto de vista, dos partes. Uno tiene que ver con la parte ética del periodismo y de los medios de comunicación. No puede haber una justificación de hacer escarnio de las imágenes, en este caso de Ingrid Escamilla, pero incluso con atentados contra periodistas, las imágenes también son utilizadas para hacer una vía de agresión contra ellas. Y ahí me parece que es importante que los medios de comunicación hagan públicos sus códigos éticos para que las audiencias sepan en qué piso están parados de estas empresas para poder saber qué tipo de información van a poder recibir y desde qué lógica se está haciendo. Me parece que es muy importante también que hagamos uso del derecho de réplica que tenemos en este país, que poco se usa para precisamente hacer llegar nuestras voces a los medios cuando no estamos de acuerdo en lo que se está publicando, en la forma en que se está haciendo. Me parece que es muy importante precisamente rescatar esta experiencia ciudadana que hubo cuando el feminicidio de Ingrid Escamilla, que es este llamado a los medios de comunicación a evitar hacer escarnio y volver a colocar la violencia en la exposición del cuerpo y de las imágenes que se hicieron y que se transmitieron, aunque ahí también, por supuesto, está, digamos, hay un delito en términos de que estas imágenes fueron proporcionadas por la propia Procuraduría, que es una práctica, por desgracia, que se utiliza muchísimo desde las procuradurías, desde las áreas de comunicación social, especialmente para los medios que están enfocados a la nota roja. Entonces, me parece que hay que exigirle a los medios una responsabilidad social a través de que hagan públicos sus códigos éticos para saber precisamente cuáles esos principios a partir de los cuales están informando a la sociedad. Me parece que hay ya una reglamentación importante en nuestro país que hay que hacerla valer, que no se está haciendo y que eso le corresponde una buena parte a la Secretaría de Gobernación y que tendría que ponerlo en práctica. Pero también creo que tenemos algunas herramientas desde la sociedad civil, desde la ciudadanía como audiencias, nuestros derechos, para hacerlos efectivos y también ir asumiendo, digamos, este poder que tenemos como audiencias para exigirle a los medios lo que queremos ver, lo que queremos escuchar, lo que queremos ser informadas, porque esta manera también me parece da una fortaleza a la ciudadanía y un poder que necesitamos construir y fortalecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Y les pido, Lucía, abre tu cámara, Toby, Patti y Caro y Jorge. Por favor, abran sus cámaras porque quiero que juntos cerremos esta sesión. Les agradecemos, desde luego, a toda la audiencia que nos acompañó a lo largo de esta transmisión, tanto en esta sala de Zoom como a través de Facebook Live, donde desafortunadamente tuvimos algunos problemas con la transmisión, pero bueno, espero que se hayan subsanado. Y también entiendo que la MIC tendrá a disposición de todas nosotras el video completo, la grabación completa de esta sesión. Les agradezco infinitamente, desde luego, a Lucía, a Caro, a Patti y a Toby, el esfuerzo que hicieron por trabajar, por llegar a esta sesión con información de primera mano. Me parece, lo decíamos al principio de esta sesión, es muy importante
ir estableciendo una agenda que no deje fuera a los sectores de comunicación e información de eso, de la atención a la emergencia sanitaria, con el fin de que estos derechos humanos de mujeres y niñas que ustedes han ilustrado han sido violentados a lo largo de toda esta contingencia, puedan ser restituidos y garantizados. Le cedo la palabra a Jorge Hidalgo para cerrar la sesión y les agradezco mucho a nombre del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM su atención y su participación. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Jaime, y nuevamente gracias a todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos, tanto en el Facebook Live, y que les pedimos una disculpa porque al parecer había ahí algún problema entre el enlace en las dos plataformas y trae un delay ahí como de 5 o 10 minutos. De pronto estarán seguramente ellos escuchándonos en un momento de manera retardada estos anuncios, pero yo quiero agradecerle a Lucía Lagones, a Toby Miller, a Patricia, a Carolina Pacheco, pero sobre todo también a ti, Aimé, este privilegio que nos dieron a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación por esta participación, por este conversatorio. Y si me lo permiten, voy a compartirles pantalla porque tenemos para ustedes en este momento pues un reconocimiento que hoy lo estamos entregando de manera virtual para ustedes, pero espero que pronto podamos dárselos de manera física, que la posibilidad del encuentro que tanto prometemos también dentro de nuestra asociación se pueda lograr con las condiciones sanitarias. Así es que pues me permito de parte del Comité Ejecutivo de la MIC extenderle esta gratificación a Lucía Lagones por este conversatorio sobre los efectos de la COVID en los derechos comunicativos y la información de las mujeres. Muchísimas gracias, Lucía, por tu participación. Fue de verdad un gusto y un privilegio escucharte. Igualmente quiero agradecerle a Patricia Olamendi por su participación. Patricia, de verdad, un gusto tenerte aquí dentro de la MIC. Espero que próximamente se puedan repartir estos conversatorios también de manera más amplia para seguir difundiendo el trabajo de ustedes como investigadoras. Gracias a ti por tu participación. Muchísimas gracias, Carolina Pacheco, por haber estado el día de hoy con nosotros. Fue de verdad un gusto tenerte, escucharte, saber del trabajo que están haciendo dentro del laboratorio. Creo que para muchos de nuestros colegas va a ser importante darle seguimiento a lo que ustedes están haciendo dentro de este trabajo de investigación. Gracias, Carolina, por esta participación el día de hoy. Y igualmente quiero agradecerte, Toby, por haber estado con nosotros, por este esfuerzo también de la lucha contra el lenguaje, ¿no? En la parte de poder también compartirnos en nuestro idioma, pues todas tus reflexiones y todo tu trabajo de investigación. Gracias, Toby, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y pues muchísimas gracias también, Aimé, por el trabajo doble que hizo hoy participando, organizando esta mesa. Realmente es un esfuerzo de Aimé. Nosotros lo único que hicimos fue hacer las gestiones y parte del apoyo técnico y operativo para que este conversatorio fuera posible. Así es que yo le agradezco a Aimé su participación, organización, pero también la moderación del mismo. Aimé, muchísimas gracias. La MIC siempre ha estado muy agradecida de tu trabajo y creo que ahora también, pues con este liderazgo que están ejerciendo todas y todos ustedes en este tema de los derechos comunicativos y los derechos de las mujeres en el territorio, tanto en los medios tradicionales como en el medio de medios digitales, es fundamental para nosotros darle seguimiento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias y nos vemos a la próxima. Chao. Muchísimas gracias, y yo quisiera cerrar también este conversatorio dándoles y haciéndoles una invitación para que puedan estar con nosotros. La próxima semana tendremos un conversatorio fuera ya de estas dinámicas, tendremos igual una participación internacional de nuestro colega brasileño, el doctor Denis Porto Renault, quien estará hablando sobre post-fotoreportaje y los nuevos procedimientos periodísticos en los ambientes digitales, un poco también desde el trabajo que está haciendo él de las narrativas transmedia y como parte de el grupo de investigación para América Latina de la Asociación de Ecología de Medios. Así es que los invitamos a que también nos puedan acompañar la próxima semana y también a los próximos conversatorios y coloquios que tendremos sobre los temas relativos al papel que se está jugando dentro de la 4T en materia de comunicación. Vamos a tener por ahí unos conversatorios interesantes, así es que los invitamos para que sigan con nosotros. Muchísimas gracias, Aimé.
Toby, Carolina, Lucía, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos los que nos siguieron y pues ahí estaremos en unos minutos más colgando este conversatorio, ya esperemos sin interrupciones, tanto en la página de la MIC como en el canal de YouTube de la asociación. Gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a la MIC. Chao. Gracias. Gracias.